¿qué tal? Mi nombre es David González Hernández. En esta ocasión me permitiré hablarles acerca de uno de los elementos del delito, de acuerdo a la teoría pentatómica. Esta teoría nos dice que el delito se compone de 5 elementos: conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Propiamente estaremos hablando del dolo y la culpa como elementos de la culpabilidad. Uno de los elementos para determinar que una persona es culpable tiene que ver con la voluntad de cometer el hecho. Es decir, si esa persona quiso cometer la conducta delictiva o si no previó lo que era previsible o lo previó pensando que no ocurriría. Aquí surge la pregunta: ¿qué es la culpabilidad? De acuerdo al maestro Alfredo Calderón Martínez, la culpabilidad consiste en la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijuridicidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un resultado dañoso, cuando le era exigible otra conducta que podía y debía desplegar. De acuerdo a la definición que nos da el maestro Calderón, la culpabilidad es un reproche que se realiza a un sujeto imputado. ¿Qué es la imputabilidad? La imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, porque el sujeto que infringe la ley penal necesita de una previa aptitud de entender y querer ese acto ilícito. O sea que por su desarrollo psíquico tenga la capacidad para delinquir, por lo que será culpable de su conducta. Ahora bien, se entiende por imputabilidad, continúa el maestro Calderón, la capacidad que tiene un sujeto para conocer el significado de su conducta frente al orden jurídico. Entonces, la imputabilidad es una doble capacidad: capacidad de entender y capacidad de querer, elemento volitivo y elemento intelectivo. Formas de la culpabilidad. Nos dice el maestro Calderón que son dos las formas de culpabilidad: el dolo y la culpa. Sin embargo, algunas entidades de la República regulan también la preterintencionalidad, que es una especie de mezcla entre el dolo y la culpa: dolo respecto al resultado querido y culpa por lo que hace al resultado producido. ¿Qué debemos entender por dolo? El Código Penal define en su artículo 9, primer párrafo, al dolo, señalando que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Parecido a la descripción mencionada en el Código Penal vigente en la Ciudad de México en el artículo 18 en el segundo párrafo, que nos dice: obra dolosamente el que, conociendo los elementos del hecho típico de que se trate o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización. Entonces, obra dolosamente quien con su conducta consciente y voluntaria quiere la producción de un hecho típico que realizará antijurídicamente, es decir, contrario a la ley, para la obtención de un resultado determinado. Debemos considerar al dolo como la intención prevista y querida por el agente dirigida a la obtención de un resultado delictuoso. Veamos algunos ejemplos. A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la sociedad. El 23 de enero de 2006, la capital mexicana vio por primera vez el rostro del asesino serial que durante 2 meses atentó contra jóvenes de forma impune. Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento. Martillazo en la cabeza. Pues para que se muriera. Dije, le doy un martillazo y con un martillazo se muere, pero resulta que no, tenía mucho aguante. ¿Cómo se siente usted ahora? Bien.
bien. Haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad, la verdad. De primero cuando no se sabía, pues me sentía como, pues como pollo remojado, ¿verdad? Pero que ya se sabe la verdad y que ya dije yo la verdad, porque siento que no me arrepiento. Cabe señalar que la normativa del dolo es diversa en virtud de que cada entidad de la República Mexicana tiene su propio código penal. La maestra Muchategui Requena nos ilustra mencionando que el dolo consta de dos elementos. El primero ético, consistente en saber que se infringe la norma, y otro volitivo, que se refiere a la voluntad de realizar la conducta antijurídica. Asimismo, nos dice la maestra Muchategui que hay varias clases de dolo: directo, indirecto, eventual, genérico, específico e indeterminado. El dolo directo, el sujeto activo tiene intención de causar un daño determinado y lo hace, de manera que existe identidad entre la intención y el resultado típico. Por ejemplo, el agente desea matar y lo hace. Hay dolo directo cuando la voluntad va encaminada en forma directa hacia el resultado. Dolo indirecto o eventual. El sujeto desea un resultado típico, a sabiendas de que hay posibilidades de que surjan otros diferentes. Por ejemplo, alguien quiere lesionar a un comensal determinado, para lo cual coloca una sustancia venenosa en la sal de mesa, sabiendo que podrían resultar afectados otros sujetos. Dolo genérico. Es la intención de causar un daño o afectación, o sea, la voluntad consciente encaminada a producir el delito. Hay penalistas que niegan la existencia de este dolo. Dolo específico es la intención de causar un daño con una especial voluntad que la propia norma exige en cada caso, de modo que deberá ser objeto de prueba. Para ejemplificar el dolo genérico y el específico puede servir el caso de homicidio en razón de parentesco o relación. Existe un dolo de querer matar y un dolo específico de querer matar al ascendiente, descendiente, cónyuge, etc. Dolo indeterminado consiste en la intención de delinquir de manera imprecisa, sin que el agente desee causar un delito determinado, por ejemplo, colocar una bomba para protestar por alguna situación de índole política. El sujeto sabe que causará uno o más daños, pero no tiene intención de infligir alguno en particular. Ahora veamos qué se entiende por culpa. La culpa. De acuerdo al maestro Alfredo Calderón, la culpa se presenta cuando no se quiere producir el resultado, que era previsible y evitable, pero por haber actuado con falta de pericia que debía observar, se produce un resultado que no se quería. El Código Penal Federal, en su artículo 9, segundo párrafo, nos dice lo siguiente: obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Por otra parte, el Código Penal vigente de la Ciudad de México, artículo 18, en el tercer párrafo, menciona que obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Respecto a esta figura, también la regulación es diversa. En este caso, el ordenamiento del Distrito Federal solicita un cuidado objetivo, mientras que la norma penal federal no lo solicita. Son dos las especies principales de la culpa: consciente con representación e inconsciente o sin representación. Culpa consciente o culpa con representación. Hay culpa consciente cuando el sujeto considera como posible la producción del resultado, pero confía en que no se producirá, y sus elementos son: el sujeto se representa el resultado, pero no quiere que se realice. El sujeto realiza un acto con falta de cuidado. Se produce un resultado dañoso.
El resultado era previsible, pero se confió en que no se produciría. La culpa es consciente, dice Cuello Calón, cuando la gente se representa como posible que de su acto se originen consecuencias perjudiciales, pero no las toma en cuenta confiando en que no se producirán. Culpa inconsciente o culpa sin representación. Se presenta cuando el sujeto no previó el resultado por falta de cuidado, teniendo la obligación de preverlo por ser de naturaleza previsible o exigible. Los elementos de esta clase de culpa son los siguientes. El sujeto no se representa el resultado material. El sujeto realiza un acto descuidado o con falta de cuidado se produce un resultado dañoso. El resultado era previsible. El sujeto no quería ni se representó el resultado. Menciona Francisco Pavón Vasconcelos que se está en presencia de la culpa inconsciente sin representación cuando el sujeto no previó el resultado por falta de cuidado, teniendo obligación de preverlo por ser de naturaleza previsible y evitable. Personas sin vida y al menos 40 personas lesionadas es el saldo luego de un choque que se registró en Atlacomulco, en el Estado de México, entre un tren y un autobús de pasajeros. Comentarles, como pueden observar en las imágenes, pues estas unidades aún se encuentran en la carretera federal de Atlacomulco, Marabatío. Comentarles que de acuerdo con los primeros reportes, el impacto ocurrió luego de que este autobús de 2 pisos que circulaba con pasajeros a bordo fue impactada por el ferrocarril, lo que culminó en esta situación. Estamos viendo la parte frontal del autobús, sin embargo comentarles que del otro lado del ferrocarril pues quedó la otra parte, es decir, este autobús de pasajeros pues quedó partido prácticamente en 2 partes. Continúa el maestro Calderón Martínez mencionando que de lo expuesto se puede deducir que los elementos de la culpa en general son una conducta voluntaria, solo la acción o la omisión voluntaria que ha transgredido el orden jurídico penal puede ser objeto de juicio de culpabilidad. Un resultado típico y antijurídico, es decir, que la acción u omisión se adecúa perfectamente al hecho comprendido en un tipo penal y, en consecuencia, resulta contrario a la norma en el juicio objetivo de valoración. Nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Para atribuir el resultado a un sujeto, debe precisarse la relación causal de aquel con la conducta desplegada. Naturaleza previsible y evitable del evento. A nadie puede reprochársele su incumplimiento si el evento era imprevisible e inevitable. Ausencia de voluntad del resultado. En el delito culposo se excluye la posibilidad de la voluntad del sujeto respecto al resultado. En él no existe la intención delictiva para producir el resultado. Violación de los deberes de cuidado, es decir, que el sujeto haya actuado con imprudencia, negligencia o impericia. Por su parte, el doctor Pavón Vasconcelos nos ilustra diciendo que desde el derecho romano ha venido distinguiéndose la culpa en lata, leve y levísima. Se considera lata cuando la generalidad está en condiciones de prever el resultado, leve cuando solo los hombres diligentes pueden preverlo y levísima en razón de la extraordinaria diligencia, muy poco común en el hombre, requerida para prever la posibilidad de los daños causados. El Código Penal vigente en la Ciudad de México en el artículo 77 deja al arbitrio del juez la calificación de la gravedad de la culpa. Artículo 77. Clasificación de la gravedad de la culpa e individualización de la sanción para el delito culposo. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá considerar las circunstancias generales señaladas en el artículo 72 de este código y las especiales. Por último, mencionaremos la preterintencionalidad. Diversos autores niegan la posibilidad del delito preterintencional.
argumentando que en la misma actitud psicológica del autor no puede coexistir simultáneamente el dolo y la culpa. Por otra parte, surge un controvertido debate entre los doctrinarios del derecho penal en decidir cuál es la naturaleza de la preterintencionalidad. Para unos se trata de una forma de dolo, para otros es de culpa, y para un grupo reducido se trata de una combinación entre dolo y culpa. En opinión de Gustavo Malo Camacho, el denominado delito preterintencional se refiere al caso que, en cierta forma, implica la suma de un delito doloso con un delito culposo, en el sentido de que supone dolo respecto del resultado querido y culpa respecto del resultado producido, o lo que es lo mismo, donde el resultado producido va más allá del resultado querido. En estos delitos lo que sucede es que el sujeto que realiza dolosamente un hecho delictivo produce otro más grave no abarcado por su intención. Para ejemplificar la preterintencionalidad, el maestro Alfredo Calderón utiliza el siguiente supuesto. Supongamos que en una pelea callejera, A únicamente quiere producirle lesiones a B, y B, al ser golpeado, cae y se golpea la cabeza con una piedra y muere. Este supuesto jurídico lo podemos encontrar en la legislación penal del Estado de Sinaloa, en el artículo 14 del Código Penal, primero y cuarto párrafo. Artículo 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. Obra preterintencionalmente el que causa un resultado típico más grave al querido, habiendo dolo directo respecto del daño deseado y culpa con relación al daño causado. Es decir, el sujeto activo quiso realizar una conducta de la cual esperaba como resultado un daño deseado, mas no esperaba el daño que causó. Bien, hasta aquí con este tema acerca de la culpabilidad, hablando del dolo, la culpa y la preterintencionalidad. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Gracias.